República Dominicana y en América Latina, el programa más exitoso que implica la filosofía lo da esta universidad, bajo la coordinación, primero era de César Cuello y luego en el 2010 lo retomé yo. O sea que más generado doctores en América Latina este programa. También Suriel está inscrito y pronto será doctor. O sea que aquí se puede ver, allá también. Eso es lo que quería decir. No. Muy buenos días. Bueno, vamos a coordinar esta mesa que lleva por título Estrategia de Pensamiento y Escritura. Así escribí mi libro que ganó el Premio Nacional de Ensayo. No es solamente el Premio Nacional de Ensayo, sino el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña. Entonces tenemos aquí dos, en mi caso también soy ganador, pero tenemos aquí al profesor Merejo, que fue de la Escuela de Filosofía el primero en ganar ese premio en el 2014, y también tenemos al profesor Domingo de los Santos, que ganó en el 2016. Pero también en el 2015 ganó un profesor de la Escuela de Filosofía, que fue el profesor Leonardo Díaz, que no va a poder asistir a este encuentro para exponer. Pero también lo ha ganado Roque y también el profesor Julián Valdés. Bueno, pero vamos a tener una representación de 5 que han ganado de esta escuela. De manera que es una escuela que ha sido exitosa en la participación del Premio Nacional de Ensayo. El Premio Nacional de Ensayo lo organiza el Ministerio de Cultura, tiene varias categorías y fundamentalmente los profesores de la Escuela de Filosofía obviamente se han inclinado por la categoría de ensayo, pero tiene otras categorías. De manera que es un premio que tiene un alcance, como lo dice su nombre, un alcance nacional. Y lleva una política de publicación. Hay dos modos, uno de obras publicadas y otra de obras inéditas. Entonces, que cuando se gana con la obra, además que tiene un premio metálico, que no es gran cosa, pero ayuda en algo, y tiene además la publicación, en el caso de los premios inéditos, cuando se presenta una obra inédita, entonces el Ministerio de Cultura hace una publicación que no es de muchos ejemplares, pero sale, el libro comienza a circular. Entonces la escritura, esto lleva por título Estrategia de Pensamiento y Escritura en Filosofía. La filosofía uno no se la puede imaginar, su desarrollo no se puede imaginar al margen de la escritura. O sea, la escritura es fundamental para el desarrollo de las ideas, por varias razones. Para la parte de la conservación de las ideas, bueno, si no está escrito, se ve que la historia de la filosofía, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo que hay escrito sobre ideas filosóficas. Entonces, la conservación es necesaria. La misma idea esta del salto del mito al logos, ese vínculo, esa expresión vinculada al origen de la filosofía, el salto del mito al logos es posible porque se comenzaron a escribir los mitos. Mientras estaban en la tradición oral, no era tan fácil la crítica, la reflexión sobre lo dicho. Eso comienza a tener realmente incidencia en la medida que Hesíodo, Homero escriben, los mitos comienzan a ser tema de discusión. Entonces, en la preservación es necesaria, la preservación de las ideas filosóficas son necesarias en tanto está presente la escritura. Pero también lo que tiene que ver con la difusión, cómo se difunden las ideas sin que sean manipuladas, tergiversadas, sino es cuando se van transmitiendo de generación en generación de manera escrita, no de manera oral. Hoy día, claro, hay un recurso que está, el recurso de que se está grabando todo lo que se está diciendo aquí.
pero me estoy diciendo el desarrollo en la historia de lo que ha sido la filosofía, el papel de la escritura. Con relación, entonces, a la difusión juega un papel importante para que esas ideas lleguen como fueron expresadas originalmente. También en el caso de la reflexión, no es lo mismo que alguien me dé una idea en un pasillo de la universidad, como muchas veces ha ocurrido. Yo he conversado con profesores, me han dado un punto de vista, una conversación que hemos tenido en el pasillo, en el salón de profesores, en un autobús, en cualquier lugar podemos tener una pequeña conversación y surgen algunas inquietudes, pero la reflexión profunda no es posible a partir de esas ideas sueltas, cortas, en un lugar así, a veces interrumpido por muchas razones, por muchas cuestiones, sino que la discusión, la reflexión profunda se va a hacer en la medida que eso que se ha dicho por ahí está escrito. Entonces, pueden ser escritos artículos, en revistas y todo eso está bien, pero no es lo mismo el libro. Por eso es importante esto, porque los profesores van a exponer de así escribieron su libro, porque el libro le permite una mayor profundidad en el sentido de que es un cuerpo que tiene una discusión más compleja. No es lo mismo que un artículo, usted lo escribió, sí, mira, me parece bien, sí, pero eso lleva muchas cosas y como artículo está bien, pero eso no recoge la profundidad de una idea del ámbito filosófico, también como el asunto del ámbito de la comunicación, que también es otro elemento importante de la escritura en el ámbito del pensamiento filosófico, para la comunicación, para que las ideas lleguen exactamente como el escritor la ha generado. Bueno, entonces vamos a darle el orden en el mismo sentido en que han ganado el premio. Vamos a pasarle el micrófono al profesor Andrés Merejo para que nos hable de su libro La Era del Cibermundo, así es, que lo tiene por aquí, para que nos hable de su experiencia escribiendo este texto que ganó el Premio Nacional de Ensayo en el 2014. ¿Lo puede leer usted mismo, maestro? Sí, sí. Para no quitarle yo más tiempo. Ok, bien, gracias. Sí. Dame una página en la introducción que fue escrita en el 2010 o 2009. Formó parte de la tesis doctoral, pero después fue publicado en el 2014, reconstruida para ganar el premio en ese año, y después el libro salió en el 2015. En una página de introducción digo lo siguiente: la visión filosófica que sustenté en la década de los 80 del siglo XX en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue la base para la construcción de un discurso crítico y cuestionador de los paradigmas de esa época. Para esa década mis escritos giraron en torno a la crisis del marxismo, los socialismos reales y el fin de la historia de Fukuyama Hegel. Las ideas que sustentaban esos escritos vinieron de los estudios de diversas corrientes filosóficas y culturales, las cuales agrietaron las creencias, las ideologías y los valores de formación universitaria. Parte de esa formación filosófica de la década de los 80 la recogí en mi texto 2005, Conversaciones en el Lago, Narraciones Filosóficas. Sobre ese desencanto de los modelos filosóficos de la época fue que di fundamento a la tesis de que el mundo había que inventarlo, que el problema no era saber la historia filosófica y ser un profesor de filosofía, sino más bien imaginar, crear un discurso filosófico edificado en la producción de nuevo conocimiento y no en la repetición de lo que estaba dado y que otros pensadores ya sustentaban. En ese desencanto y en la búsqueda de nueva visión filosófica, emigré a los Estados Unidos al inicio de la década de los 90 del siglo XX, y ahí comenzó mi aventura por un nuevo pensamiento, porque pensar es hacer cosas donde otro no lo ha hecho. Eso es parte del pensamiento. El pensamiento es fluidez, no es charco. El pensamiento flora tanto que ya, por ejemplo, la carta de Marx, toda la correspondencia de Marx y todo su artículo es parte de su pensamiento. El que escribe un artículo que no está dentro de ese pensamiento todavía no sabe pensar bien. Pensar es que tenga una identidad, que en términos de construcción de años de vida. La construcción del pensamiento es décadas. No es el hecho incluso de ser un doctor. O sea, usted hace una tesis doctoral, pero eso le hace punto de partida para pensar.
pero es la construcción de un pensamiento que gira en nuevos conceptos, en nuevas formas de hacer las cosas. El pensamiento es ese río era cristiano, no es charcos, no es cositas separadas, aisladas, es buscar un nuevo enfoque, una nueva visión, una nueva manera de ver las cosas donde otros no la han visto. Es girar en lo que es la imaginación y la creatividad dentro de una cultura lengua, que en este caso es el español. Cuando yo pensaba los conceptos cibernéticos en los años 1998-2001, la mayoría de los que estudiaban la lengua española, los lingüistas dominicanos, me criticaban porque usaba el prefijo ciber, porque eso era extranjerismo. Yo tengo recortes periódicos. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua, después en el 2010, lo asumió como bueno y válido. Búsquenlo ahí. En todos los diccionarios dicen, en realidad duda, que el concepto ciber es más importante que lo digital, porque eso implica ciberarte, ciberespacio. Pero yo no tuve que esperar que la lengua me lo dijera. Yo inventé y construí, y tuve transgresiones, porque la filosofía es eso, romper paradigmas y creencias. Cuando yo usaba el concepto de inteligencia artificial, cuando discutía, y Julio Minaya era el director de la escuela en el 2001, con Rina Familia Ingeniería, muchos filósofos pensaron que eso era de ingeniería, y hoy lo asumen como bueno y válido dentro de filosofía. Pero a mí me importa que hablen de lo que quieran y que cuestionen lo que sea, porque el pensar es eso, atreverse donde otro no lo ha hecho. Donde otro no ha hecho esa cosa, uno debe hacerlo. Porque la gran imaginación y la creatividad son los elementos fundamentales para construir una filosofía cibernética innovadora. Por eso el concepto cibernético tiende a ser una construcción categorial que está por encima de lo digital. Porque lo digital dentro de 20 años va a desaparecer o va a ser relegado como está ahora con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el concepto homo digital de Byung-Chul Han es un concepto que se va en los conceptos binarios, 0 y 1. Y el concepto de la computadora cuántica cuando llegue va a ser en cubar, en términos de lo que es la teoría de la física cuántica. Entonces, se le va a llamar sujeto cuántico. Van a estar cambiando porque es que piensan la tecnología, no la filosofía de la tecnología. Oigan bien, repito, subrayenlo. No piensan la filosofía de la tecnología, sino que piensan la tecnología. A partir de ahí comienzan a escribir. Por eso el ChatGPT trae un modelo de estándar que la mayoría lo repite, de escritura. Pero cuando usted escribe un concepto dentro de ese ciberespacio tiene una identidad de quién lo dice y quién lo ha construido. Lo rastrea de una vez. Cuando yo vine aquí a Santo Domingo, lo primero que yo aposté fue a dejar sembrado todo mi concepto en el ciberespacio y no me preocupaba por el espacio real. Me recuerdo yo que Julio Zapata me decía, tú estás como muy apagado, pero no sabía que yo estaba construyendo mi modelo en lo virtual, porque yo sabía que cuando hay un referente, ahí aparece, y ahora con el ChatGPT aparecen todas las referencias porque son bases de datos que se recopilan y se procesan. ¿Y por qué, por ejemplo, yo no construyo una categoría sobre lo digital o la inteligencia artificial? Porque esas parten de un sistema cibernético de segundo orden, que es el concepto de recursividad y ciberseguridad del mismo sistema. Vendrán computadoras cuánticas, vendrán teoría digital, vendrán conceptos como la inteligencia artificial, pero la ciberseguridad es transversal al poder cibernético. El problema de la relación hombre-máquina con un concepto de control y ciberseguridad, Foucault lo planteaba en el gobierno de sí, y Platón lo llegó a plantear como un proceso de las artes y de la tecnología cuando planteó el concepto cibernético, que era de los cibernéticos, el control del capitán a llevar la nave a puerto seguro. Pero porque Aristóteles o Platón dijeran que la tecnología estaba en el tercero o en el cuarto, dado a los instrumentos, a la mano de obra, yo voy a repetir y voy a decir que eso lo dijo Aristóteles, por tanto debo seguir por ahí. No. Los filósofos, todos, incluyendo los que están vivos, dicen muchas cosas, pero hay que buscar las cosas que no pueden trabajar. Porque a veces lo marginal, y eso lo dice Foucault, en lo marginal es que está a veces el discurso nuevo que va a romper lo que él dice. Y el pensamiento no es acumulativo.
El pensamiento es creativo, es cuestionador. La filosofía no se puede ver de manera lineal. Vivimos una época, el que piensa lineal está perdido, porque vivimos una época ya ni de disrupción, sino exponencial. Lo que uno debe pensar es qué va a marcar la categoría que tú estás. Porque si yo me hubiese construido en base a una construcción de lo digital y no lo cibernético, hoy con la inteligencia artificial y mañana con la computadora cuántica, eso se pierde. Yo me recuerdo que Mario Bunge, que muchos lo tienen como un Dios, decía, él después lo reconoció, pero yo le entré a él, decía que el internet, que también piensan mal que el internet y ciberespacio no conceptualizan bien, el internet, dice él, era para élite, que era para una élite. Él lo dice en un libro ahí que está en las redes gratis. Después él lo pensó de otra manera. O sea, uno de los problemas de los latinoamericanos es que no construimos pensamiento. Y la línea de investigación es parte de un pensamiento. Y el doctorado ayuda a construir ese pensamiento. Cuando yo comencé a pensar, y este libro fue parte de eso, cuando el doctor Nicanor se acercó a mí, cuando yo empecé el doctorado en el 2004, y yo le enseñé mis trabajos del 98 al 2001, de lo que yo estaba escribiendo en Estados Unidos, él dijo, oye, pero tú empezaste primero que yo, y tú estás pionero con Javier Echeverría, a ti lo que hay que apodarte para que te haga doctor, así que vete a trabajar y no me tienes que traerme la tesis. Entonces yo me puse a trabajar y a sistematizar dentro de ese esquema de investigación. ¿Por qué? Porque son líneas de investigación. Uno no puede hacer una maestría diferente, una licenciatura diferente y un doctorado diferente porque usted no está pensando bien. Pensar es continuo, es continuo. Lo que yo estoy diciendo aquí no vine preparado. ¿Por qué no vine preparado? Porque yo vivo esto. Yo soy parte de esto, de mi vida de 35 años. De esto que estoy diciendo. Y el martes voy a Cartagena a una cumbre de inteligencia artificial y no ando nada preparado. Voy y tomo apuntes y cosas. Y después en septiembre voy para Alemania. ¿Por qué? Porque ya nosotros la construcción del pensamiento la tenemos en la sangre. No hay que estar preparándose para una exposición, nada. Ya eso es parte de la vida de uno. Por ejemplo, cuando Bartolo, que está aquí, le dedica toda su vida a la teoría del discurso, Bartolo no tiene que venir, se sienta ahí y piensa y construye parte de lo que está diciendo. Y mi amigo Dutti, que hizo una tesis sobre el arte y ¿quién es completo, es un decir hacer. Ustedes lo ven hasta en la sopa, en términos de que pasan por el malecón, ahí está una obra, pasan por allí, está una obra. O sea, la construcción de un pensamiento tiene que cubrir todo, dentro de una cultura, lengua, sociedad. Como dice Borges, que la cultura es su lengua, es la lengua a nivel de español, pensar así. Entonces, el concepto de los CIBE, bueno y válido por la Real Academia de la Lengua, yo no sé si estaba en español o inglés cuando yo lo pensé. Yo simplemente lo construí, inventé. Y si no lo aceptaba la Real Academia de la Lengua y los lingüistas me criticaban, yo tenía que buscar la forma de justificarlo. Ahora, yo tuve también que detenerme en muchos sitios y dejar que ver cómo está el proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas y el otro no piensa, o no hay una comunidad científica, tú dices, venga, tal vez soy yo el que estoy equivocado, estoy loco. ¿Por qué? Porque tú logras romper esquemas. Y eso es importante, la construcción del pensamiento. Por ejemplo, yo concluí una investigación, Moreta debe estar por ahí, yo concluí una investigación que se llama el cibermundo desde una perspectiva filosófica cibernética. La universidad lo tiene, no lo ha publicado, 250 páginas, yo lo voy a publicar luego. Y tengo otra investigación sobre el cibermundo virtual en República Dominicana. Y hay 3 libros que van a salir en enero. Yo le decía a Albelo dijo, públicalo en enero, en julio, pero públicalo más o menos. O sea, por línea de trabajo. Y todos son esa línea de trabajo. Todo eso. Y ahí está lo filosófico, lo sociológico, porque yo parto de un enfoque sistémico complejo.
tecnocientífico y filosófico. Y por eso me nombraron copresidente de la Asociación de Filosofía de la Tecnología y de la Ciencia, que para el Congreso, que Arbelo y mi amigo Eulogio, como escuela, también van a participar de manera activa, porque yo lo he hablado. La Escuela de Filosofía está dentro incluso de lo que es la página que estaba enseñando Arbelo ahorita. Y todo eso es parte de una construcción del pensamiento, de un jugar. Esto es un juego, esto es una diversión, una pasión. Esto no es sacrificio. Esto yo lo vivo, es una aventura. Esto no es que hice a una universidad. Cuando yo vivía en Estados Unidos, yo andaba en una aventura. Andaba por academia, estudiaba tecnología, pero andaba en un lago escribiendo filosofía. Es una pasión. Es decir cosas que el otro no quiere decir y después las repite. Pero se queda callado a ver si eso no se equivoca, porque no se atreve. Y eso es importante, es construir conceptos, es hacerse un referente dentro de esa construcción de pensamiento. Lo voy a dejar hasta aquí para darle paso y cualquier pregunta me hace. Gracias. Bueno, escucharon las palabras del profesor Andrés Merejo, que en el momento que le pasaba el micrófono me pidió algo, pero yo pensaba que Merejo iba a decir que la portada de su libro. Bueno, pero ya está bien, no lo diga ya. Pensé que era que usted quería que yo dijera eso, pero yo le dije, no, dígalo usted. Bueno, entonces vamos a darle la palabra al profesor Domingo de los Santos, que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, que obtuvo el profesor Domingo de los Santos, fue en el 2016, el sujeto pasional. Entonces vamos a escuchar al profesor Domingo. Bien, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Un domingo en la mañana, hay que tener mucho afán de filosofar. Quiero agradecer a Eulogio y William y los organizadores del precongreso que me pusieron en esta mesa. Y esto que voy a decir será también un poco testimonial, un poco en la línea de lo que se empezó ayer con la mesa dedicada a Tomás Nova, pero mi trayectoria aquí en la universidad está muy ligada a ese inicio del primer Congreso Dominicano de Filosofía. Es decir, esa fue mi primera andadura, diríamos así. Y voy a explicar cómo lo que he hecho a nivel intelectual, incluyendo el libro, tiene mucho que ver con lo que fue ese primer Congreso Dominicano de Filosofía. El doctor Dustin Muñoz, al principio, explicó la diferencia entre lo que es cuando se entrega una obra inédita al ministerio para participar en el concurso o una obra ya realizada. Por ejemplo, el mismo Dustin envió su trabajo porque ese año correspondía que la obra era inédita y el ministerio entonces publica la obra, el mismo ministerio, en su formato. Ustedes lo pueden ver aquí, que este es el libro de Dustin que ganó el premio. ¿Sí? En cambio, el año en que yo participé correspondía enviar el libro, y entonces ustedes ven que es otra cosa, otro asunto, porque yo tuve que buscar un artista plástico que fue un compañero de Dustin y de Eulogio, que se llama José Pelletier, quien trabajó la portada. Es decir, que este se envió, como ustedes lo ven, participó, pero Dustin mandó un manuscrito y la misma. Entonces también pasó con el de Merejo, que también fue inédito, ok, pero tiene la portada de Dustin, que tú tenías que decirlo. No, pero que iba a hablar ahorita de eso, porque también no puedo mencionar sí. ahora. Esta obra de Merejo tiene una portada de Dustin Muñoz, es decir, la obra de Dustin Muñoz, una de las obras. Yo espero que alguna vez tenga la dicha de que algún libro mío tenga la obra de Dustin o de Eulogio. Yo no sé si ustedes saben, pero Eulogio es un gran pintor también.
Él tiene una portada. Estando en San Cristóbal, en una clínica, en un asunto de acompañando a una persona enferma, me encuentro en una sala de esa clínica y cuando miro así, ¿y este cuadro tan bonito de don Eulogio Silverio? ¿Eh? Entonces está allá en San Cristóbal, yo le dije dónde está, porque seguro él no se acuerda bien, pero es un cuadro maravilloso, lo tienen ahí donde lo ve todo el mundo. Pues bien, yo también estoy muy emocionado, pero no lo expreso igual que Merejo, que, ¿verdad? Yo voy a ir un poquito más pausado, pero creo que es muy importante esto. En el año 1999 se realiza el primer Congreso Dominicano de Filosofía, como ya sabemos que cumple 25 años, que también yo estoy cumpliendo 25 años, porque mi formalidad como profesor en la universidad fue en ese semestre exactamente del año 1999. Por eso Morla ayer hacía recuerdo de eso. Morla era el director y yo me convertí un poco como, bueno, ahí está Minaya, un poco como el muchacho demandado del Congreso. Me acuerdo yo que ese Congreso se realizó en el Centro Cultural de España, en la zona colonial. Entonces había que estar yendo y viniendo, algunas cosas de allá aquí, la escuela estaba aquí, en este mismo edificio, ustedes se acuerdan. Y bueno, pues yo fui, diríamos como, quizá era el Benjamín de los profesores en ese tiempo, acabando de entrar, aunque mi primera clase yo la había dado en el primer semestre del 99, ustedes saben que el código duraba muchísimo tiempo para salir, ya se ha mejorado mucho eso. Y mi primera clase también tiene una historia porque yo había participado en el concurso y estaba en registro de elegible, pero no se me había asignado. Y en el primer cuatrimestre del 99, ustedes recuerdan que las elecciones eran en febrero, ¿se acuerdan? Pues hubo elecciones en el 1999 y el maestro Roberto Reina salió electo vicerrector de la universidad y él tuvo que dejar una clase. Entonces mi primera clase de la universidad fue sustituyendo una clase que había dejado Roberto Reina, lo cual para mí también es como, wow, ¿verdad? Muy importante. Entonces, ¿qué pasó en el Congreso? Al Congreso el orador principal fue un filósofo llamado Eugenio Trías, un filósofo español, Eugenio Trías. Esto lo digo porque esta obra ganadora del premio tiene mucho que ver con el esfuerzo que yo haya hecho, pero también tiene que ver con la influencia de la institución y cómo la universidad me abrió el camino para que eso pasara, porque las cosas no caen del cielo. Uno tiene que decir las cosas como decía Tomás Nova, como son, y hay que tener la gratitud. Es decir, yo encontré un terreno abonado en la Escuela de Filosofía. Ustedes se acuerdan que en ese salón que tenía la escuela ahí arriba, uno terminaba de dar la clase y ¿para dónde cogía? Para la escuela de la filosofía. Ahí nos juntábamos y venía el otro y uno se iba y llegaba el otro. Una época maravillosa y yo llegaba ahí desconocido porque cuando yo vine a buscar información a la universidad, y esto lo digo porque es importante, porque la Escuela de Filosofía es una escuela institucional y yo puedo dar testimonio de eso. Cuando yo vine a buscar información para el concurso en la universidad, yo no conocía a nadie en la UAS. Yo no conocía a nadie. Yo no conocía a un profesor, yo no conocía a nadie. Me dijeron, bueno, hay un concurso, usted participa. Yo entro en contacto con los profesores cuando me tengo que examinar. Esto lo digo porque hay gente por ahí, peregrinos, que creen que todas las cosas son no, en filosofía por lo menos, nosotros hemos sido institucionales. Yo no conocía a nadie. Y le agradezco a ese grupo de profesores que me recibieron, que me dieron los exámenes. Y hay una anécdota que la quiero decir porque es parte de la historia y para que quede grabado. El día que a mí me tocó el examen escrito, que me pusieron unas preguntas, no eran muchas, pero había que dedicarse, pues era la 1 de la tarde y yo no había terminado de redactar las preguntas. Llevaba, no sé, creo que 25 páginas por ahí escritas, más o menos. Me había
¿Y qué hizo Morla? Morla me dice, Domingo, pero yo tengo que ir a mi casa y entonces te voy a dejar solo aquí porque hay que, como que había que, el departamento como que no había alguien que se quedara en ese momento. Y Morla me llevó para su casa. Allá él comió, me dieron comida y yo me quedé en un ladito ahí. Ahí vi, conocí a los, bueno, estaba Penélope, estaba Morla hijo, chiquito, y yo llenando mi examen ahí. Cuando terminé, entonces él terminó, volvimos de nuevo para acá, nos juntamos. Y entonces yo le entrego aquí cuando volvemos el examen. O sea, porque me extendí demasiado en el examen escrito y se vio eso. Y esto lo digo por lo que significa como la confianza. O sea, no hay problema, vamos a hacer esto. Y también vi un detalle que me ayudó mucho, que siempre lo recuerdo, y es el sentido humano. Antes de uno ser lo que uno sea, somos seres humanos. Antes de tú ser ingeniero, médico, abogado, agrónomo, filósofo, es el ser humano. Entonces, le decía, en esos inicios, que conocí en el Congreso a Eugenio Trías, que fue el orador principal. En la escuela de filosofía, seguro algunos se acuerdan, habían varias obras, varios tomos de las obras de Eugenio Trías, que ya lo habían ido buscando, y yo veía algunos títulos ahí, pero me decían poco, como por ejemplo este título, Los límites del mundo. Tú ves un libro con ese título y tú dices, ¿qué es esto? Bueno, Eugenio Trías tuvo el discurso de inicio y de final del Congreso. En el primero habló sobre los laberintos de la estética. Bueno, ahí tú estarías en sus sacos, pero yo no. Para mí fue algo difícil porque Eugenio Trías es un filósofo sumamente denso, que hay que dedicarle tiempo. Y al final habló sobre ética y condición humana, que luego cuando consigo el libro, que fue publicado en el 2000, veo que lo que hizo fue un adelanto en el 99 de lo que ya venía en el año 2000, que tiene un libro que se llama así mismo, Ética y Condición Humana. Pues bien, y yo escuchando y viendo esto, dije, wow, pero qué interesante este autor. Me empiezo a interesar a partir de ese contacto con él, y en el año 2006 se abre ya lo que es el doctorado en filosofía, empezando con lo que se llamaba en ese tiempo el diploma de estudios avanzados, que sabíamos. Bueno, pues ahí yo sigo trabajando ya como un área formal el tema de Eugenio Trías, y el primer trabajo que hice fue dedicado a la estética para el tema del diploma de estudios avanzados. En el 2008 nos graduamos de esa primera parte, pero seguimos en el doctorado, y para el doctorado entonces yo amplío esa idea en lo que se conoce como el sujeto pasional, que es una idea, diríamos, transversal en el Eugenio Trías. Según él, el sujeto pasional, nosotros no solamente somos razón, también somos pasión, somos emociones. Él dice, diríamos, uniéndose a Platón y Aristóteles, que la filosofía comienza con la emoción, que nosotros filosofamos a partir de las experiencias, como el vértigo, estar ahora y suponer que mañana no estamos, esa experiencia del vértigo, del límite. Entonces, esa idea la amplié en el libro, que en el 2012 ya estaba listo, pero diríamos el esquema de la tesis, porque el libro está relacionado con la tesis, y después de muchos avatares, diríamos, sale esto que tenemos aquí. Cuando yo voy en el 2013 al País Vasco, se tenía la expectativa de que Eugenio Trías fuera a la presentación, a la defensa de la tesis, que tenía un título parecido, la tesis, y murió murió un mes antes de yo ir, lamentablemente. No pudo ir. De hecho, el profesor que hace el prólogo del libro, el profesor Fernando Pérez Burbujo, que fue uno de los miembros del jurado, era compañero de Eugenio Trías en la Pompeu Fabra en Barcelona, y ya había contactado con él, ya había dicho, mira, vamos, pero lamentablemente no se pudo. Fue una tesis que gustó mucho en ese momento allá, porque el jurado eran compañeros de Eugenio Trías, por ejemplo, Víctor Gómez Pin. Eugenio Trías era
de los principales filósofos de España, junto con Fernando Savater, Víctor Gómez Pin, por ejemplo, ellos tres, y Andrés Sánchez Pascual, me parece, eran como los principales. Pues bien, como veo algunas personas jóvenes aquí y creo que van quizás en algún momento a interesarse por la investigación, yo les voy a decir qué estrategia yo utilizo, porque de eso se trata también, cómo va surgiendo esto. Y para eso, yo tengo 3 letras. PPR. Eso no es un nuevo partido, Partido Popular Revolucionario. No. La P de plan, la P de paciencia y la R de resistencia. Si no tenemos un plan, vamos por la vida dando tumba a las sociedades. Y para escribir, para investigar, lo primero que tenemos que tener es un plan. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo voy a lograr eso? En ese plan yo tengo que diseñar todo eso. No puedo sentarme un día, a ver si me llega una idea, como un iluminado que se sentó y le llegó la idea por emanación o por lo que sea. No funciona así. Es más, diríamos, adecuado ser consistente, ser planificado que confiar en la superinteligencia humana. Entonces, eso ayuda mucho. En ese ámbito del surgimiento del libro, yo me centré en el estudio de Eugenio Trías. Yo no anduve por otra cosa. Cualquier cosa que veía sobre Eugenio Trías, pero sobre todo sobre el tema que yo estaba trabajando. Porque Eugenio Trías es un filósofo enciclopédico. Con decirle que los últimos años de su vida lo pasó escribiendo 2 obras monumentales y son dedicadas a la música. O sea, y escribió libros sobre el cine. Entonces, es un filósofo que es enciclopédico, pero yo no me interesaba el tema de la música. Lo mío era otra cosa, era lo que llamaba el sujeto del límite, la razón fronteriza, el sujeto pasional. Entonces, me centré, cualquier cosa que encontrara sobre eso, las anotaciones, las citas. Si uno se descuida con las citas, después se le hace un problema al final cuando usted, ¿y de dónde yo saqué esto? Por eso hay que ser meticuloso en ese plan. Hay un autor que mencionó Merejo ahorita, se llama Byung-Chul Han. Él tiene un libro llamado En el enjambre, y ahí él pone la parábola del labrador y el cazador. Yo creo que nosotros tenemos que ser como el labrador. ¿El labrador qué es? Recuerden, el que labra la tierra, el que la prepara con cuidado, que la abona, que siembra, pero que tiene paciencia para esperar que eso crezca. Nadie siembra una mata de plátano queriendo cortar el racimo al otro día. Hay que tener la paciencia, esperar que las cosas den su fruto. Así mismo pasa con nosotros. La idea hay que irla poniendo, pero hay que irla abonando, y ir quitando la hierba, recortando, y con paciencia para esperar que eso vaya dando su fruto. Se parece mucho al labrador. La figura del cazador, el cazador, usted sabe que es el que anda corriendo detrás del animal, que va corriendo con una flecha o una lanza, como hacían los cazadores, no se detenían, era corriendo. Y de hecho, Byung-Chul Han pone esa metáfora para hablar de que ahora estamos como los cazadores. Es decir, todo es rápido, corriendo, no hay paciencia para esperar. Pero en filosofía hay que esperar. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Entonces ese trabajo del labrador, tengo una idea, la voy trabajando, voy buscando, voy abonando la tierra, desecho cosas, busco, pero sobre todo también espero. Entonces, ¿por qué resistencia? Plan, paciencia, resistencia. ¿Por qué resistencia? Porque el desánimo llega. A cualquiera le llega el desánimo. En un momento dado, tú dices, wow, voy a seguir con esto. Sobre todo cuando es esas investigaciones que tú estás solo. Que por eso mucha gente se queda al final y no hace las tesis. Porque mientras están en los grupos cogiendo la clase, todo el mundo se anima, muy bien, pero después que tú estás solo, que todo depende de ti, ahí entonces mucha gente dice, y lo deja. Y ahí que hace falta ser resistente, la resistencia, resistir.
porque hay momentos agobiantes, hay momentos de nebulosas, ¿sí? Y en esa nebulosa a veces uno como que no sabe por dónde va, pero después se aclara el camino. Entonces yo hablo de la resistencia. Si tú no puedes resistir los desánimos que van a llegar, difícilmente puedes lograr algo. ¿Sí? Y para concluir, eso que he aprendido de Eugenio Trías en el año 99 y de ahí para acá, leyendo sus obras, también ahora en el proyecto que tengo aquí en la Universidad Autónoma, que es un proyecto un poco a largo plazo que tiene que ver con la relación entre poesía y filosofía en autores dominicanos. Yo creo que eso que ha dicho Eulogio, hay que vernos a nosotros mismos también y no esperar que todo nos llegue de fuera y que todo lo de afuera es mejor. Aquí tenemos muy buenos poetas. Entonces, esa relación entre poesía y filosofía, ¿por qué? Porque Eugenio Trías no hacía una distinción, aquí tenemos la filosofía, aquí tenemos esto y esto no sabe que no sirve. No, porque para él la literatura es sumamente importante. Por eso trató el tema del cine, el tema del teatro. Entonces yo también lo veo así, qué importante ver qué filosofía hay en los poetas. Y empecé con Manuel del Cabral, que es un poeta mayor dominicano, y ahora estoy con Lupo Hernández Rueda, y la idea es, más adelantito, pues ya concluido una serie, Franklin Miesesburgo, que viene por ahí, entonces tener como ese estudio sobre esa relación. Pero eso, ¿de dónde yo lo tomé? De Eugenio Trías, porque me abrió los ojos, e incluso llega a decir, la filosofía es literatura de conocimiento, y se diferencia porque tiene un rigor. Usted no puede estar viendo una película de acción, de tiro y cosas por el estilo, y después coger un libro de filosofía al instante. No va a funcionar. Hay que abonar el camino, el paso, porque la filosofía tiene otro rigor. Entonces, así surgió todo esto como mi sistema, ahí como sin prisa pero sin pausa, abonando la idea, abonándola, ayudándola, como la metáfora del labrador. El que tenga la idea del cazador, que todo es corriendo, deprisa, no sirve para la filosofía. La filosofía merita detenimiento conceptual, escribir rigurosamente, desechar lo que se entiende que no funciona y estar dispuesto a empezar. A veces uno escribe algo y dice, pero esto, porque ahí viene el tema del lingüístico, el problema filosófico lingüístico. Si lo que uno piensa se puede expresar en las palabras, y a veces uno piensa algo, pero lo que le sale dice, pero no es esto lo que yo quiero, esto no es. Y ahí viene esa dicotomía que uno tiene que desecharlo, porque esa idea que uno tenía, como que no encontró las palabras adecuadas para decirla. Bueno, quería compartir con ustedes eso, me parece importante, porque yo mismo en mi quehacer filosófico y académico e intelectual, tengo mucho que ver con lo que ha sido la universidad en estos últimos 20 años, lo que ha sido la escuela de filosofía. Fui del primer grupo de filósofos que se graduó también en el año 2013, y creo que primero que yo fue Leonardo y yo. Merejo y Leonardo fueron primero que yo, y luego de ahí pues siguió el Río, y va a seguir, porque yo creo que cada año alguien se gradúa, y eso es una ventaja que... Flete, escúchame que estoy... Ajá. Flete se graduó, fue este año. Sí. ¿Qué año? ¿En qué mes? Flete. En mayo, exacto. Entonces el año que viene Edwin, bueno, Este año. Este año. Entonces, todo eso se debe al abono que se ha ido haciendo en la escuela de filosofía, porque nadie por sí solo va a crear un problema doctoral, lo crean las instituciones, que es la institución. Entonces yo estoy muy agradecido de toda la escuela de filosofía, de todos los profesores, de todo el que ha colaborado, porque todo empezó incluso por un convenio que hace la universidad con otra. Es la institución que hace el convenio, no es uno. Entonces yo incluso le agradezco mucho al mismo Franklin García Fermín, que fue que firmó ese convenio cuando él era rector. Todo eso hay que verlo. Así que Merejo, que está haciendo un trabajo
es nuestro divulgador por excelencia de la filosofía en este caso, y que se ha mantenido ahí, cada año sacando un par de doctores. Yo creo que eso es maravilloso. Bueno, pues les recuerdo las 3 letras: la P de paciencia, la P de plan y la R de resistencia. Para aquellos que quieran dedicarse a escribir algo sobre filosofía, no desviarse mucho, tener un plan por donde ir y resistir los momentos de desánimo que puedan llegar. Gracias. Bueno, ahora entra mi parte porque mi parte aquí es de coordinador, y solamente de coordinador, pero me han pedido, aquí, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? No, tiene problemas. ¿Así? Ok, miren, entonces, yo no me atreví a cortar porque entonces van a decir, pero él como coordinador cortó a los otros para él durar más tiempo hablando de la parte de él. Pero no, yo le di todo su tiempo para que pudieran expresar sus ideas. 2 cosas interesantes, Merejo, que le voy a hacer, antes de abandonar momentáneamente mi condición de coordinador, hacer una pregunta, Merejo. ¿Su libro fue la tesis doctoral? No, ¿es un sí o un no? No, fue No, parte. Ok, Domingo, ¿esa fue su tesis doctoral? Parte, exactamente. Bueno, eso es. Vamos a pasar a la parte que me corresponde como expositor, como panelista aquí sobre... Así escribí mi libro para el Premio Nacional de Ensayo, que se llama La Estética de lo Feo, la contemplación estética de lo feo. Así se lleva como título mi obra. También fue parte del programa de doctorado, porque en el doctorado yo trabajé la estética de lo feo en las pinturas negras de Goya. Bien, entonces este libro, La contemplación estética de lo feo, es un libro más o menos del 15 al 18, yo lo estuve trabajando. Mi tesis doctoral yo la defendí en el 2013. Ya los trabajos previos a esa tesis doctoral ya tenían vínculo, como decía el profesor Merejo, pues las cosas no van sucediendo a saltos, sino que llevan una coherencia, una vinculación. Mi tesis de licenciatura fue la estética de lo feo en la pintura de Oviedo. De manera que ya yo tenía una preocupación por el tema. Desde finales de la década de los 90, yo tenía esa preocupación por el tema de la estética, por mi condición como artista. O sea, tenía por un lado mi formación de artista y por otro lado la licenciatura de filosofía y la necesidad de presentar una tesis que me permitiera vincular mis conocimientos artísticos y mis conocimientos filosóficos. Y así comienzo a trabajar las cuestiones estéticas. Cuando llega el momento del doctorado, entonces tenía que defenderlo en España y alguien me sugirió, hazlo como de un artista dominicano, y eso estaba muy bien, pero yo sentía la necesidad de hacerlo de un artista español para ser más riguroso y que lo que yo estuviera presentando allí realmente fuera del conocimiento directo de los jurados que me fueran a evaluar. Por eso yo opté por hacer ese estudio sobre la estética de lo feo en una pintura de un artista español bien conocido y bien delimitado, porque las obras están a la vista del público, se exhiben siempre en el Museo del Prado, en una sala que está dedicada a esas obras. Eso me permitía a mí ser más riguroso en el sentido de que lo que yo iba a expresar allí era de total conocimiento del jurado. Y luego el tema yo lo podía trabajar con cualquier autor en el momento que yo quisiera. Bueno, entonces mi tesis doctoral, aunque las ideas centrales de la contemplación estética de lo feo estaban ahí, se dirigían en ese caso a la pintura negra de Goya. Luego entonces que yo defiendo esa tesis es que comienzo a trabajar mi libro, La contemplación estética de lo feo, ya en sentido general, para que pueda ser vista por cualquier lector, no solamente los lectores interesados en el arte o los lectores interesados en Goya. Más o menos apliqué en este libro
lo que yo le sugiero a los estudiantes de la materia de metodología de investigación. Y muchas de esas sugerencias también la aprendí en el proceso de los estudios doctorales. En algo tiene que ver con eso que decía Domingo. Siempre el tema uno debe tener pasión por ello. Y también tener paciencia, pero también tener una sistematización. Y en ese caso, pues yo en el proyecto de investigación que sometí para la tesis doctoral, pues seguí un modelo que luego lo continué cuando fui a trabajar ya este libro, que aunque tiene, las ideas están en la tesis doctoral, pues es un libro distinto. En la tesis doctoral yo me fui a la parte de lo feo, de cuestiones verosímiles. En este yo trato cuestiones verosímiles y también cuestiones inverosímiles de lo feo. Entonces trabajo dos tipos de obras, la obra que tiene un referente en la naturaleza y la obra que no tiene ningún referente en la naturaleza. Porque yo tomé un índice tentativo y sobre ese índice tentativo, para trabajar siempre, y porque uno tiene múltiples actividades, uno vive haciendo muchísimas cosas y quiere sacar un libro, publicarlo, hay que dar a conocer las ideas. Entonces, yo con mi índice tentativo, cuando tenía interés en trabajar en una cuestión, iba a la computadora y trabajaba sobre ese aspecto. Ya yo le tenía ubicado un espacio, un acápite, un apartado, un capítulo, tenía incluso la introducción, la conclusión. Yo trabajaba en cualquier parte. Estas son para mis ideas de conclusión. Y me escribía, hoy lo que yo quiero es hablar sobre esto, porque esas serán de mis ideas que voy a profundizar en la conclusión. Y yo escribí en la conclusión. Mira, esto no se debe quedar en la introducción. Y yo escribí algo en la introducción. Pero eso me mantenía a mí constantemente trabajando, a pesar de que tenía múltiples ocupaciones, pero todos los días yo sacaba un ratito, al caer en la noche, y entonces iba y hacía algo, 15, 20 minutos, media hora, pero siempre hacía algo. Hoy no tengo nada que decir, déjame organizar bibliografía. Entonces, lo que ya yo iba citando, los autores que iba citando, iba organizando la bibliografía, el modelo que elegí. Déjame revisar los modelos que existen. Revisé todos los modelos que existen. No, el que va más acorde con lo que yo estoy haciendo es este modelo. Miren que la universidad sugerían siempre el de APA. Yo, sin embargo, opté por el de ISO. Porque algunos recursos que yo consultaba, APA no tenía en el modelo la forma cómo utilizarlo en la bibliografía, con la referencia bibliográfica. Sin embargo, otro modelo me daba esa. Entonces, yo estaba, aunque no estaba trabajando en las ideas, precisamente porque estaba trabajando en la parte técnica de la realización. Y entonces ahí, bueno, pues, déjame ver cómo están estos modelos, déjame ver cuál es que estaba avanzado, cuál recoge este recurso. Y ahí entonces iba trabajando. El día que no tenía ánimo de profundizar en ideas, sí trabajaba algo en esa parte mecánica, vamos a decir así. Y así fui armando las ideas mismas de la materia de lógica, la materia del razonamiento. O sea, ¿qué es lo que usted va a presentar? Lo que se va a presentar son premisas. Y usted de esa premisa tiene que sacar una conclusión. No puede salir con una conclusión que supere las premisas. Eso siempre es claro. Bien claro en la elaboración de las ideas. Porque no es una poesía que estoy trabajando, sino un libro de filosofía. No es una novela, una creación artística, sino un trabajo de filosofía que lleva ese rigor que yo no lo podía dejar a un lado, sino que lo tenía que tener pendiente. Estas son mis premisas, ¿dónde van las premisas? Y esta es la conclusión, ¿dónde va la conclusión? ¿Supera lo que yo estoy diciendo en la conclusión, lo que está en la premisa? Tengo que revisar. Entonces, más o menos ese es el esquema que yo seguí para hacer este libro, La contemplación estética de lo feo. En la parte de conocimiento de lo que trato aquí, de objetos específicos como una obra de Goya que desarrollo y una obra de Picasso, para tomar dos casos donde yo pudiera hablar de lo verosímil y de lo inverosímil, o sea, del aspecto de lo feo, de lo verosímil y lo inverosímil. Fui al Museo del Prado, trabajé con Goya, y en el Museo Reina Sofía trabajé la obra de Guernica. Aparte de mi visita directa, entonces los recursos bibliográficos que tenían esas instituciones que tienen las obras, tratar de leer lo que tenían todos los libros, todos los artículos,
publicados en esas instituciones que tenían en su biblioteca. O sea, yo tuve un permiso en el Museo del Prado, para la visita permanente a la biblioteca y para la entrada al museo donde estaban las obras. Todo ese recurso, mientras yo estuve trabajando la tesis doctoral que era sobre Goya, y luego utilicé ese recurso, esos elementos de Goya en una obra específica que está en este libro. Entonces, mientras yo realizaba esos estudios sobre Goya, cruzaba el Reina Sofía, que tenían en el Guernica, que aunque no era parte de mi tesis doctoral, me interesaba hacer un estudio sobre la obra del Guernica, y entonces yo trabajé directamente con la obra del Guernica allá. Pedí un permiso en el museo para que me permitieran, en el caso del Museo del Prado, un permiso para que me permitieran entrevistas al público, porque a mí el tema de la contemplación me interesa, pero la contemplación no es la mía solamente, sino qué pasa con las demás personas cuando se paran delante de una obra, y en este caso de esas obras en específico. Entonces tardaron mucho en darme la respuesta, porque según ellos me decían que nadie le había pedido nunca eso, y ellos tenían que analizarlo bien, porque era interferir en una persona que estaba como público en el Museo del Prado. La cosa que me sorprendió a mí, porque ¿cómo va a ser que tantas personas escriben sobre unas obras y sobre lo que los sujetos dicen de esas obras y lo que... Oye, entonces nunca han hecho eso me llamó muchísimo la atención. Pero yo tenía que recoger esa, y entonces hice esa, me lo autorizaron por poco tiempo, naturalmente, no lo pude utilizar como un recurso estadísticamente significativo, porque no pude tomar una muestra amplia, pero trabajé en función, en esos días que fui a España para hacer estos estudios que me sirvieron para la tesis doctoral y luego para este libro, que son dos libros distintos. Había salido la historia de la belleza de Humberto Eco y la historia de la fealdad. Entonces, en este libro, Humberto Eco presenta un conjunto de predicados de juicios estéticos. Un conjunto de predicados que están asociados a lo feo y un conjunto de predicados que están asociados a la belleza. Los predicados que están vinculados a la fealdad con una característica y los predicados vinculados a la belleza con una característica similar. Entonces, en función a esos predicados, yo iba en la entrevista, iba haciendo un cotejo ahí de cuál de esos predicados asumía cada uno de los espectadores que yo entrevistaba, de los sujetos que estaban allí en el entonces tenía eso, o sea, todo sistematizado, porque es un libro que va a ser leído por otro, que necesita tener claridad, no una cosa confusa, sino que es filosófico, de hecho ya es incómodo para el lector común. Entonces, por lo menos, son lecturas pesadas, por lo menos tenerla bien organizada, las cosas, para que la gente la pueda entender. Entonces, más o menos en ese sentido es la organización del libro. Como les decía, bueno, descubro aquí que 2 de los 4 libros que hemos mencionado aquí, aunque hay otros, que ya no sé, conozco la categoría, como el de Roque y el de profesor Julián, pero el de Andrés Merejo, él lo presentó inédito. Por eso aparece en el libro Premio Nacional de Ensayo, porque lo presentó inédito, y esta es la edición que hace el Ministerio de Cultura. Esta es la portada, es así. En el caso de Domingo y en el caso de Leonardo, fueron obras que ya ellos habían publicado, y en el año que ellos presentaron era un libro ya publicado, por eso no aparece en el libro de Domingo, que es Premio Nacional de Ensayo, no aparece, pero sí es ese mismo el libro que ganó el Premio Nacional de Ensayo. Ya Domingo es una edición posterior, tendrá que ponerle ahí esa. En el caso de Leonardo igual. En mi caso fue así. Entonces, ellos seguido, 2014, 2015 y 2016, la Escuela de Filosofía, los profesores de la Escuela de Filosofía ganaron el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, y el mío fue en el 2019. En el 2019 fue que obtuve ese premio. Después Julián Malay y después Roque. Ahí está. Entonces, me parece que ha quedado todo claro, que no nos ha faltado más que decir. El tiempo
ya lo necesitan, ya estamos en el límite. Esta mesa, esta coordinación se ha hecho en el marco del precongreso de filosofía, del 6º Congreso de Filosofía, que lleva por título el Congreso Pensar en Español, apuesta para una identidad dominicana. Esperemos que de aquí al Congreso ganemos en la escuela algunos otros premios, así que anímense los profesores de filosofía, el profesor por aquí Martín Astacio, Eulogio Silverio, profesora, para tener más Premio Nacional de Ensayo en nuestra biblioteca de la Escuela de Filosofía. Muchas gracias. Vamos a la foto protocolar. Recordamos que también, además de Andrés Merejo, Domingo de los Santos y Dustin Muñoz, el doctor Leonardo Díaz ganó su trabajo sobre Thomas Samuel Kuhn, una fundamentación para estudios socioculturales.